Muy buenas tardes entonces, bienvenidos al conversatorio de la Facultad de Psicología. Agradecemos la participación de los dos académicos, Daniel Soto y Rodrigo Zamorano. Daniel es director del Magíster en Desarrollo Organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, profesor de pre- y posgrado en el área de Psicología Organizacional, sociólogo de la Pontificia Universidad de Chile, máster en Gestión Organizacional de la Universidad Alberto Hurtado, y especialista en transformación organizacional de la Universidad de Chile. Por su parte, Rodrigo Zamorano es licenciado en Educación Biológica y Pedagógica en Ciencias Naturales, magíster en Innovación Aplicada, director de la plataforma virtualschool.cl, diseñador instruccional de Medici de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y especialista en educación virtual. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Voy a pasar a darles entonces la palabra. Tienen 20 minutos para presentar la innovación que han querido mostrar en esta actividad académica, y luego entonces continuaremos con las preguntas. Cuando les falte 5 minutos les voy a avisar para que ustedes puedan ir cerrando. ¿Les parece? Okay. Perfecto. Rodrigo, si pudieras comenzar tú, por favor. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Ocurrió ya hace varios años, no tantos en realidad, pero sí fue muy significativa. No te escuchamos muy bien, Rodrigo. Ocurrió en el área de informática. Estuve en esta innovación durante 5, participando, ¿no? Bien. ¿Ahora sí? Sí, mejor, gracias. Mejor. Ya, entonces le decía que esta Rodrigo, no logramos escucharte bien. ¿Te parece que comience Daniel para que resuelvas algún problema técnico que tengas? Los 8 años que estuve trabajando en una innovación en la área de telecomunicaciones. Perfecto. Daniel, ¿podrías tú por favor comenzar? Así Rodrigo resuelve el problema técnico. Perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Es posible, no es cierto? ¿Sí? Ya. Ah, tiene que darme el comando para... ¿Sabes qué? Ahí sí. Ok, entonces voy a apoyarme en una presentación PPT bastante breve y bastante visual. Bueno, muchas gracias por la invitación. He tenido ocasión antes de presentar conceptos o métodos innovadores, pero creo que esta es una situación especial por todo lo que estamos viviendo, porque se hace de esta manera. Y entonces estuve pensando cómo conectar de alguna forma lo que vivimos hoy con el tema de esta presentación. Y la titulé de esa manera: 5 criterios para traer el mundo a la sesión. Y quería contar que hace ya un tiempo, en la asignatura que imparto, una de las asignaturas que se llama La organización y sus procesos en tercer año de psicología, había estado tratando de que los alumnos hicieran una fuerte conexión con sucesos, con hechos que son de alto impacto y que ocurren y que son conocidos a través de las noticias, por ejemplo, y que son parte de las conversaciones cotidianas, de sobremesa o de debates, qué sé yo, familiares o entre sus compañeros. Este tema siempre me ha interesado, pero en el último tiempo lo he sistematizado un poco más, y eso quería presentar a continuación. Voy a explicar cuáles son estos 5 criterios mediante los cuales elijo casos o temas o situaciones y las presento a los alumnos para que ellos indiquen una posición o actúen como consultores
o simplemente se genere alguna forma de debate o conversación. En esto, las plataformas como Canvas, que ahora estamos usando más intensivamente, en nada complican lo que antes se hacía de manera personal, sino al contrario, los links a videos, por ejemplo, pueden estar ahí, y hay una mayor facilidad en mover información y contenidos. Voy a mostrar entonces a través de imágenes casos concretos y voy a comentar el criterio y quizás entonces sirva como un filtro para otras personas que quisieran implementar algo así. Aquí hay el primer criterio y que se apoya en un caso que allí está representado en estas dos imágenes, son capturas de video en que se ve a la persona que fundó Uber, el fundador de Uber y también quien era su principal directivo. Estos son temas vinculados particularmente a la psicología organizacional, por eso voy tomando temas de este tipo. Y ahí al lado menciono el primer criterio que me guía para seleccionar un tema. Tiene que ser un tema en que se vea claramente la dimensión social de una situación y al mismo tiempo que quede muy nítida la dimensión individual. En el caso que estamos viendo acá, el suceso que ocurre ahí, y que se viralizó hace unos años, es que Travis Kalanick, el fundador de Uber, él usó el servicio de Uber y entonces se subió a un vehículo y allí tuvo un altercado muy intenso con el chofer del conductor, que le reclamaba por los pagos que hacía Uber a sus conductores. Y bueno, este directivo trató bastante mal al chofer y producto de este hecho, más otros dos hechos que se fueron encadenando, que denunciaban tratos despectivos, un perfil arrogante de este directivo, discriminación de género, en fin. Finalmente, la junta de accionistas de Uber pidió a este hombre que se fuera. Por segunda vez en la historia, esto también pasó en Apple, la persona que crea y que dirige una organización es invitada a irse de ella porque no lo toleran. Esto pasó con Steve Jobs hace algunas décadas y aquí también pasó en este caso con Travis Kalanick. Hay aquí un elemento social, tiene que ver con que estamos en un cierto contexto urbano, es un directivo que está en una cierta organización, que tiene presencia planetaria, que tiene una cierta manera de operar, opera vehículos, en fin, y hay una dimensión puramente o profundamente individual que son los rasgos y las circunstancias, la subjetividad de quien protagoniza este video, que es el directivo de la empresa. Y entonces, el primer criterio que tiendo a utilizar es buscar casos donde estos dos niveles se juntan y pido a los alumnos que vayan más allá del sentido común, más allá de la opinión inmediata de que este señor es arrogante, de que se le subieron los humos a la cabeza o cosas por el estilo, y tratemos de entender en qué contexto se dio este tipo de interacción. Entender, por ejemplo, que estos rasgos irascibles, este perfil competitivo que cultivó esta persona, fue justamente lo que permitió que Uber conquistara el planeta, o casi todo el planeta. Entonces, es interesante que los rasgos que permiten la expansión de la organización, venciendo prácticamente todas las barreras que se le pusieron por delante, esa osadía y esa innovación, resultan ser también el motivo o relacionarse con el motivo de la caída de esta persona por rasgos que no puede controlar en un contexto diferente al contexto en que la empresa estaba creciendo y volviéndose cada vez más importante en el mundo. Primer criterio, entonces, juntar lo social y lo individual para explicar un hecho interesante como este. Vamos al segundo. El segundo criterio tiene que ver con casos en los que haya muchas variables involucradas, como el caso de Sename, con esa imagen arriba de un periódico que menciona una enorme cantidad de niños que fueron muriendo a lo largo de los años en Sename, en una institución que se supone que es para lo contrario, o abajo las imágenes más típicas de Transantiago, otro fenómeno muy complicado de abordar. Entonces, este tipo de situaciones
son situaciones en las cuales es muy difícil saber cuál es la causa de algún hecho. Puede haber muchas causas, y las causas tienen causas también. Entonces, un segundo criterio que me ha servido bastante es elegir hechos complejos, hechos ante los cuales la madeja no se sabe cómo se maneja, no se sabe cómo tirar el hilo para llegar a alguna parte, no se sabe cuál hebra hay que tirar primero o cuál después. Es muy difícil encontrar cuál es el punto de partida y el punto de llegada en este tipo de situaciones, sobre todo porque los factores involucrados se influyen mutuamente. Por tanto, la causa puede ser efecto y también al revés. Este es un segundo criterio, y para efectos de lo que ocurre a nivel mundial, especialmente, por ejemplo, en la pandemia, es especialmente interesante, y uno podría haber tomado la pandemia en sí misma. Es un fenómeno que es extremadamente complejo y todos los días vamos viendo la incertidumbre que nos produce. Vamos al tercer criterio. Esta es una imagen muy fina, una imagen que tiene algo de elegancia, y entonces yo anoté ahí que el tercer criterio es que el tema, el estímulo, el caso o lo que sea, tiene que mostrar cosas que sean profundamente humanas, de la naturaleza de nuestra especie, y que ayuden a que el alumno se dé cuenta de esas constantes en la naturaleza humana y de alguna manera se aleje de ese culto al presente o a la idea de que todo lo que hoy vivimos es lo más avanzado que hemos conocido, o es lo mejor que hemos conocido, o que la gente en otras épocas era muy distinta a nosotros, en fin. Fíjense que esta chica, con esa mirada y el tono de esa fotografía, daría que pensar en alguna modelo que está quizás promoviendo alguna marca de ropa deportiva. Costaría imaginar que esta fotografía fue tomada antes de la Primera Guerra Mundial, exactamente en 1913, en una playa de Gran Bretaña, y que por lo tanto esta foto tiene 107 años. Y por ende hay muchas generaciones que han pasado entre esta imagen y nosotros, y uno diría, bueno, pero se ve como una persona bastante normal, entre comillas, no se ve en blanco y negro, no se ve moviéndose a gran velocidad como esos videos que las personas se mueven de manera que no se ve normal. Efectivamente, esta fotografía fue tomada por el padre de esta chica, que, como todos nosotros, tenía amor por ella, y como todos nosotros quería detener el tiempo un momento, quería guardar en la memoria algo, quería quizás también pensar en la huella que quedaría, en algo inmortal, que de hecho así quedó, una fotografía que de hecho existe libre en internet. Pueden buscarla, qué sé yo, la chica de rojo, cosas por el estilo, y seguramente van a llegar a esta fotografía muy interesante. Es una fotografía en color, no fue coloreada, es de esa manera que fue utilizada, que fue creada. Entonces, tercer criterio, ¿cómo podemos lograr que se muestren constantes humanas a pesar de que parecemos en este caso estar en épocas muy diferentes, ser todos muy distintos? Este es un caso humorístico, y ese es el cuarto criterio, que sean cosas atípicas, extrañas. Este es un caso que apareció en televisión hace unos años, y si ustedes ven, en el nombre del cliente de Chilectra aparece ese insulto, y uno diría, pero esto es un caso interesante, porque esa es una cuenta oficial que llegó al domicilio del cliente, y es un cliente, mejor dicho, que tenía constantes peleas con Chilectra por reclamos que él estaba formulando, y entonces él denunció que, producto de esta tensión y conflicto, lo habían insultado mandándole esta boleta. Este hecho tan trivial, divertido, que aparece en televisión, sin embargo tiene importantes connotaciones para ser usado, entre otras cosas. ¿Cómo llega eso ahí? Estas boletas no las escriben seres humanos, se hacen de forma automática. ¿Qué tipo de máquina podría crear esa idea, ese insulto? Y este es un típico caso entonces que permite explorar temas acerca de la organización
burocrática acerca de cómo el ser humano se relaciona con máquinas, cómo interviene el factor humano en una organización tan reglamentada como una empresa de electricidad en un procedimiento de este tipo. Entonces, el cuarto criterio es no perder de vista hechos que por anómalos, atípicos, o como aquí, que incluso son muy divertidos, pudieran tener menos relevancia. Al contrario, son de alto interés para sacar conclusiones y para motivar debate. Y el quinto criterio y último tiene que ver con que sean hechos polémicos y sean hechos que las personas quieran discutir. Y aquí tomé el ejemplo del exministro Mañalich y la pandemia. Es un típico caso en que hay polémica de cómo se ha manejado la pandemia, que hubo conflicto, que la persona era o no era conflictiva, en fin. Este es el típico caso en el cual hay tema para la sobremesa con la familia, por lo menos el fin de semana, me refiero de los alumnos, y yo creo que el quinto criterio tiene que ver con crear polémica acerca de la vida. No es algo así como la polémica periodística, sino algo un poco más sofisticado en que aparezcan los temas que queremos abordar. En este caso de la psicología organizacional, un ministro es una persona trabajando en una organización, y al igual que cualquier persona en un rol, tiene un desempeño que luego se le va a evaluar, y hay consecuencias de las decisiones que toma o no toma, tal como ocurrió con el caso del ministro Mañalich. Mi última imagen, con esto terminamos. Esto es en general lo que ha funcionado en este tipo de material que voy seleccionando. Mucho uso de videos y también de notas periodísticas originales. Eso, como decía, a través de Canva se ha podido canalizar de manera totalmente normal respecto de cómo era presencialmente. Hacer preguntas que sean extrañas, contradictorias, con lo que el alumno esperaría que uno le preguntara. Tener un profesor, en este caso soy yo en esta asignatura, que presente el discurso, los intereses de los involucrados sin inclinarse por uno u otro, siendo lo más descriptivo posible al presentar el caso, pedirles que ellos sean consultores y finalmente que ellos se pronuncien utilizando sin duda el arsenal que nosotros le estamos entregando, para salir de la simple opinión, que es tan fácil opinar de estos temas, hacia un juicio más profesional. Con eso finalizo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Por favor, Rodrigo, si quieres comenzar. Ok, primero verificar si se escucha bien. Me cambié de proveedor de internet, así que espero que sí. Sí. Yo también voy a compartir la pantalla. Bien, la iniciativa que yo les quiero compartir se llama Los genios no duermen, que fue una experiencia que duró 5 años, al menos durante el tiempo en que yo estuve. Fue una iniciativa del área de informática y telecomunicaciones de INACAP, donde participé como asesor del Centro de Innovación en Educación. Y esta iniciativa tenía la particularidad de incorporar un elemento de gamificación. Es decir, tomar una estrategia relacionada con los juegos e incorporarla en un contexto que no es juego. Y por tanto, lo que aquí se definió básicamente fue cómo incorporar una dinámica de competencia y de trabajo en equipo, implementándola a través de una mecánica de juego como es el cuestionario online. Y ese cuestionario online iba a ser aplicado a nivel nacional en todas las sedes de INACAP de Arica Punta Arenas, lo que significaba una gran cantidad de estudiantes participando, pero además tenía varias particularidades. Iba a ser en grupos, con un máximo de 4 personas, donde había un líder. El líder era el que se conectaba a la plataforma y era el que respondía a los cuestionarios online. Habían 3 fases clasificatorias previas a la final, y el que obtuviera mayor puntaje en el menor tiempo eran los que pasaban a las fases siguientes. La gran particularidad que tenía esta experiencia como anécdota era que se realizaba durante toda la noche, es decir, desde un viernes a un sábado, desde las 8:30 de la noche aproximadamente, que las sedes se cerraban, hasta las 7:30 de la mañana del día siguiente, y por lo tanto los alumnos no podían ni salir, ni tampoco nadie más podía entrar a las sedes durante ese periodo. Se habilitaban las bibliotecas de la universidad para realizar la experiencia con los computadores de la biblioteca, y los estudiantes pasaban la noche entera en esa actividad.
Lo que nos permitió hacer en esa experiencia fue no solamente juntar a docentes de dos áreas completamente distintas, una de telecomunicaciones y otra de informática, que realizaron una serie de set de preguntas en distintas complejidades, con distintos niveles de complejidad, y lo implementamos a través de la plataforma tecnológica de la institución. Básicamente había una primera fase de prueba, que era alrededor de las 23:30 horas de la noche hasta la 1 de la mañana, una segunda fase de la 1:30 de la mañana a las 3 de la mañana, otra de las 3:30 de la mañana hasta las 5, y la final de las 6 de la mañana a las 7. Por lo tanto, pasábamos la noche en vela, participando de esta competencia, donde los estudiantes participaban muy entusiasmados. Ellos se inscribían de manera absolutamente voluntaria, no era nada obligatorio, el que quería participaba, y junto con sus compañeros estaban resolviendo un cuestionario en línea de manera sincrónica, logrando el mayor puntaje en el menor tiempo posible. Lo que de alguna manera permitió el éxito de esta experiencia tuvo que ver no solamente por la temática propia de los estudiantes, o sea, la temática propia de la carrera, de la informática, telecomunicaciones, que son carreras muy masivas, al menos en esa institución, y además que son alumnos que se desafían a sí mismos y les gusta estar de alguna manera permanentemente poniéndose a prueba respecto de sus conocimientos. Y además nos permitió, al menos desde el punto de vista metodológico, explorar qué tan factible era realizar una actividad de esa magnitud, tan masiva, y a través de una herramienta tecnológica que usualmente, o sea, de una herramienta metodológica que usualmente se utiliza más bien para finalizar un proceso, como es una evaluación, un cuestionario. Los profesores usualmente lo usaban para finalizar una actividad, para poner la nota final. Y en este caso, en realidad, fue utilizar esa herramienta para lograr que los estudiantes se motivaran a participar y a formar parte de esta metodología, eh, donde se incorporó el juego propiamente tal como una dinámica particular. La experiencia, como decía, duró prácticamente 5 años. Ahí hay un video que les puede dar una idea respecto de cómo era la ambientación, cómo era el universo de personas que participaban en ello. Estaban incorporados no solamente los estudiantes, ya estaba toda la institución involucrada, desde el portero hasta el rector o el vicerrector de la sede, en donde se realizaba, porque obviamente esto era una iniciativa institucional. Y además nos permitió, especialmente a las áreas involucradas, evaluar el nivel de implementación de los currículum en las respectivas sedes. Y obviamente hay un sesgo de comparación también entre qué sede lo hace mejor, qué sede tiene los mejores estudiantes, y así se producía esta dinámica propia de la competencia, donde siempre tiene que haber un triunfador y obviamente alguien que pierde. Y por tanto, lo que nos permitió desde el punto de vista, vuelvo sobre esa idea, desde el punto de vista metodológico, fue primero medir y evaluar las capacidades instaladas de la institución para incorporar una metodología gamificada, una metodología fuertemente marcada por la competencia en este caso, podría haber sido otra, en este caso fue la competencia, el trabajo en equipo, y además nos permitió probar una metodología con un elemento motivador asociado al juego. Cada fase era más compleja que la anterior, lo que permitía un desafío también para el estudiante, pero a su vez el hecho de estar compitiendo con otros, el hecho de estar probándose a sí mismo, el hecho de estar a puertas de lograr tal vez ser mejor que los compañeros y probarse entre sus pares, fue un elemento motivador muy interesante.
Además que la evaluación en sí misma dejó de ser en ese instante un elemento tal vez punitivo o una evaluación del tipo determinante, pues el alumno, si bien el grupo de estudiantes pasaba una fase, la siguiente fase podía repuntar. No es que en la primera fase los que les iba mal ya dejaban de participar. En la siguiente fase podían repuntar y alcanzar la meta. Y así en cada fase los estudiantes estaban probándose y solo hasta la fase final se podía saber quién efectivamente eran los grupos de estudiantes que mejor lo hicieron o que mejores resultados obtuvieron. Por lo tanto, había también un tema de, de mucha motivación por lograr el desafío de ser el genio dentro de este contexto de nocturno, de mantenerse despierto durante toda la noche y participar de estas actividades. Así que esa es básicamente la experiencia que yo quería comentarles respecto de la utilización de los cuestionarios online, que, como ustedes pueden ver, yo no mencioné ninguna herramienta, no mencioné qué plataforma utilizamos, porque en realidad el cuestionario online forma parte de prácticamente todas las plataformas tecnológicas que hoy día existen implementadas en las universidades. No hay una herramienta específica que nos haya servido en especial. Usamos la que teníamos. La herramienta tecnológica que la institución tiene era Moodle, usamos Moodle, pero el cuestionario online forma parte de prácticamente todas las plataformas tecnológicas que existen hoy día implementadas en las universidades. Y por lo tanto, aquí lo que hubo no fue una implementación tecnológica, sino que simplemente fue una adaptación metodológica de una herramienta que está presente, que está disponible, que no tuvimos que hacer nada para más que simplemente usarla con nuestros estudiantes y de esa manera lograr que ellos participaran de esta actividad y obtener los resultados que se obtuvo durante esos 5 años donde tuvimos la oportunidad de participar. Así que esa es mi experiencia con el uso de tecnología. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Daniel. Súper interesante ambas experiencias de innovación aplicadas a aula. Quiero comenzar preguntándoles, dado que el resultado de las innovaciones nunca son muy certeras, es decir, hay un riesgo asociado a la incorporación de algún elemento, estrategia o metodología nueva, porque finalmente tú la vas a probar, por mucho que la hayas pensado y planificado, igual tiene un nivel de incerteza. Y dado ello, dado que de alguna manera es un riesgo, entre comillas, quiero preguntarles a ustedes dos profesores, ¿qué es lo que los lleva a innovar? Rodrigo, ¿podrías comenzar tú, por favor? Ok, mira, la verdad es que hay varias motivaciones. Yo creo que precisamente el riesgo de la incertidumbre es uno de los factores, al menos para mí, muy interesante. Probar algo que no se ha probado en un contexto donde probablemente está propicio para eso, me llama mucho la atención, me genera una motivación en particular. Pero también me motiva el hecho de ver que las cosas siguen un status quo o se llega a un conformismo respecto de la metodología que se ha utilizado por años. Eso también me motiva a generar nuevas instancias. Me motiva también la opción de explorar, de ver que hay cosas que hoy día es posible hacer que antes no era posible porque las tecnologías no estaban lo suficientemente maduras. Y en el caso de mi área en la que me he ido de alguna manera especializando, que es precisamente el uso de tecnología en educación, creo que se ha avanzado mucho en lo tecnológico, pero poco en lo metodológico. Y usualmente cuando ocurren estos avances tecnológicos se tiende a forzar la metodología a la tecnología. Y debiera ser al revés. En realidad
la necesidad surge de lo metodológico y a través de la metodología uno va en búsqueda de la tecnología que satisface esa necesidad. Pero nos vemos a veces enfrentados a un bombardeo tecnológico de las empresas que obviamente tienen un interés creado, de querer forzar metodologías, y es ahí cuando nos aparecen pizarras digitales, una serie de electrodomésticos y aparatos para meter en la sala de clase que en realidad a veces no se justifican. Y lo que me motiva es precisamente quebrarle un poco la mano a esa tendencia que viene prácticamente de la ingeniería a meterse en la sala de clase y de alguna manera mostrarle que en realidad con lo que tenemos, con lo que ya existe, que es suficiente en algunos casos, se pueden hacer innovaciones tremendamente poderosas y que permiten un cambio cultural, no solamente en el estudiante, sino también en el profesor. ¿Cuánto tiempo estuvimos discutiendo, y Carol, y tú eres testigo, de que el teletrabajo y la teleeducación y el e-learning iban a ser las opciones del futuro? Resulta que el futuro ya está. Llevamos cuánto tiempo encerrados haciendo teletrabajo, haciendo teleeducación, con las herramientas que tenemos disponibles, que no son maravillosas, no son extraordinarias, no son en 3 dimensiones, aquí no hay hologramas tridimensionales ni robots cibernéticos. Era lo que teníamos a la mano y en algunos casos se hizo muy bien. En otros casos se está haciendo muy mal. Y nuestra misión con la experiencia que nosotros tenemos, y una de las cosas que también me motiva, es mostrarle a los profesores que en realidad se pueden hacer mejores clases con la tecnología que hay, sin tener que inventar nada. Y ya hay suficiente tecnología al alcance de las personas como para poder mejorar la educación y mejorar sus procesos de aprendizaje. Y ese es un elemento que a mí me motiva muchísimo. Gracias, Rodrigo. Daniel. Bueno, creo que la principal motivación ha sido captar interés o el interés de los alumnos y alumnas. Creo que la forma en la que están situados hoy los jóvenes, en un contexto general, incluso anterior a estos hechos de la pandemia, un contexto de mucha velocidad en la ocurrencia de los sucesos, de mucha información, de mucha tecnología que permite una hiperconectividad, todo eso crea una tendencia a la distracción, a la dificultad, ¿no es cierto?, de jerarquizar, de ordenar conceptos, percepciones, y ante ese desafío fui notando hace ya bastantes años que perdía sintonía, feeling con los alumnos. Y entonces esa fue la razón por la cual consideré que era importante hacer algún giro en la forma de atraerlos. Principalmente es eso. Entonces, también eso tiene, como siempre pasa cuando uno está involucrado, un objetivo personal, y es sentirme yo también motivado, interesado, al ver el interés de los alumnos, y eso no era posible si no traía, como decía ahí, el mundo adentro de la conversación. Perfecto, muchas gracias. Y en este hacer de la innovación con y sin uso de tecnología, en este esfuerzo que hace el profesor o la profesora por incorporar nuevos elementos para darle mejores y mayores oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes, ¿cuál creen ustedes que es el papel que juega la institución? La institución en general o la facultad en la que cada uno trabaja en particular, pensando que la literatura especializada señala que a los profesores innovadores y a las profesoras innovadoras es necesario apoyarlos desde la institución. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido al respecto? Rodrigo, por favor. Sí, yo creo que es fundamental. La innovación no surge de manera, o sea, surge como una idea personal, pero esa idea se tiene que desarrollar en un contexto. Y el contexto de la institución tiene que permitir precisamente el surgimiento de los innovadores. Si no están dadas las condiciones para innovar, si no hay una libertad de alguna manera creativa que la institución permita, va a ser muy difícil que los innovadores surjan, porque obviamente van a estar sometidos al dictamen de la institución. Las innovaciones requieren de un ecosistema.
un ecosistema que permita precisamente la creatividad, pero también un ecosistema que permite el error, un ecosistema que permita aprender del fracaso. La experiencia que yo he tenido en las distintas instituciones en que he participado es que hay instituciones que lamentablemente el error significa el despido, el error significa borrar todo y empezar de cero, significa cambiar equipos completos porque esa idea de innovación no funcionó a la primera, y la verdad es que eso no es así. La innovación es un continuo y una exploración permanente, y si la institución no está dispuesta a asumir el riesgo que implica innovar, el riesgo entre comillas, porque estamos hablando de pérdidas mínimas, pérdidas de tiempo, tal vez pérdidas de material, tal vez son cosas que en realidad no tienen, según uno lo ve en el contexto general, no tienen gran importancia, no tienen gran valor. Pero sí, si la institución no está dispuesta a asumir ese rol de generar este ecosistema de innovación, donde la persona puede tener la tranquilidad de cometer errores, puede tener la tranquilidad de equivocarse en una decisión, y que eso no va a significar más que un aprendizaje y una mejora para la futura implementación, yo creo que esas instituciones van a quedar muy atrás en el camino de la innovación. Gracias, Rodrigo. Yo quería agregar a lo que ha planteado Rodrigo, Carol, que hay una característica que de pronto no suena muy relacionada con la innovación, pero pienso que sí hay ahí una conexión, una característica institucional, me refiero, o de las facultades, en fin, y tiene que ver con la manera en la cual tratan con sus profesores y profesoras el tema de la evaluación que los alumnos hacen de esos profesores, la evaluación o la opinión que los alumnos entregan de esos profesores. Entonces, creo que algo que favorece la innovación es que los profesores, profesoras se sientan protegidos o cautelados en un buen sentido, respetados, cuando a lo largo de una trayectoria, de una experiencia laboral, ellos se han visto enfrentados a altos y bajos en la opinión que los alumnos tienen de ellos. Momentos mejores, momentos peores, hay algunos profesores con más o menos habilidades docentes. Entonces, si la institución logra evitar esa ansiedad de siempre querer complacer al alumno y en ese sentido exponer al profesor muy rápido a ciertas evaluaciones de corto alcance, bueno, si la organización evita esa ansiedad, yo creo que es más probable que el profesor tenga disposición a aprender cosas, a innovar, a hacer algo por la institución. Termino diciendo esta pregunta o esta respuesta diciendo que la innovación requiere tiempo, requiere invertir mucho tiempo, y cuando uno siente que la institución que lo cobija le da tiempo y le da respeto, está más dispuesto también a invertir tiempo. Si es lo contrario, creo que emerge más bien la resistencia. Y respecto de las experiencias que ustedes han tenido a lo largo de la implementación de innovación, ¿cómo dirían ustedes que pudiera desarrollarse una estrategia adecuada para convencer a otros o a otras que nos acompañen en esta innovadora idea que busca mejorar el contexto de aprendizaje de los estudiantes? Rodrigo, por favor. ¿Rodrigo? Ok, me perdí la última parte porque la conectividad no estaba buena, pero entiendo menos la Te la idea. repito si quieres. La Pero idea es también, conocer. no, La comprendiste, perfecto. Adelante. sí, sí, no quería complementar además lo que decía Daniel respecto del tiempo y la innovación, y volviendo sobre el tema del ecosistema, y ahí a partir de eso respondo a tu pregunta. Eh, Como decía Daniel, la evaluación de los estudiantes respecto de los profesores es indudable que es un medio para evaluar el desempeño de los docentes, pero no debe ser el único.
y no debe tener, desde mi punto de vista, tanto peso. Es decir, la institución, como dice Daniel, también tiene que respaldar a su cuerpo docente y apoyarlo en todo ese proceso. Y obviamente una de las herramientas de evaluación será la opinión de los estudiantes. Y en ese aspecto vuelvo al ecosistema de innovación. Si la institución permite un ecosistema de innovación, obviamente van a surgir innovaciones, y las innovaciones que, de menos en mi experiencia, han mejorado y han funcionado, han sido precisamente las que surgen desde los propios profesores. Cuando las innovaciones vienen desde afuera o vienen desde la institución como una especie de mandato jerárquico, suelen tener mucha más resistencia de las que pueden surgir de los propios profesores. Cuando los profesores se convencen y toman el riesgo y asumen un rol de innovación, es muy fácil después ir conquistando a otros con la idea e ir sumando más personas al proceso. Porque hay una cercanía, hay un feeling especial entre los docentes que se van conquistando, porque ya saben que a uno le funcionó, ya saben cuál es el camino recorrido, ya ver la innovación desde los pares es distinto de verla desde la jerarquía de arriba abajo. Y creo que en ese aspecto es muy importante generar el ecosistema de innovación de la institución, porque es el espacio que va a permitir el surgimiento de iniciativas a nivel local, individual y probablemente después grupal. Desde mi punto de vista, la innovación funciona en general como cualquier proceso de cambio. Entonces, yo diría que eh, las personas cambiamos o tenemos comportamientos nuevos cuando esos comportamientos nuevos resuelven algún problema o satisfacen una necesidad. Entonces, se me ocurre decir que si uno quisiera estabilizar una cultura de innovación y que las personas innovaran con cierta frecuencia, debería la institución, además de lo que ha mencionado Rodrigo, lo que está también en la literatura, en fin, el aprendizaje de pares, por supuesto, que mencionaba, creo que la institución podría tener a la vista siempre cuál es la mejora en la experiencia del profesor cuando se innova. Usualmente se piensa en la experiencia del alumno, y eso es absolutamente correcto, y hay que pensar en eso. Si el alumno no está mejor después de la innovación, la verdad no ha tenido mucho sentido. El punto es que si en ese camino olvidamos la experiencia del profesor, entonces no hay mucho estímulo para innovar. La innovación se hace principalmente para que el actuante, el que ejecuta la innovación, tenga un mejor vínculo con otros. En el caso de las empresas, tenga una mayor receptividad de sus clientes, en fin. Entonces pienso que la innovación, en el fondo, si se conectara con el disfrute, con el placer, con el gozo de una actividad, del docente también, esa estrategia tiene más posibilidades de éxito que si es un mandato, como decía Rodrigo, o si es un proceso demasiado estandarizado. Tiene que ser muy de punto a punto. Entonces, por ejemplo, una idea muy concreta, todos los profesores han tenido alguna vez la idea de que algo no funciona en su clase, de que quizás, por ejemplo, les molesta recibir tantos correos y tienen que bajar de los correos muchos atachados, abrir el archivo, grabarlo en su computador, por ejemplo, cosas de tipo técnico, o dificultades para conectar con los alumnos. Si uno lograra identificar eso y lograra darle una solución a través de una experiencia de otro, o incentivando al profesor a resolver esa necesidad, fíjense que ahí es un poco distinto de resolver algo para el alumno, es resolver su necesidad. Eso produce, a fin de cuentas, una mayor disposición a la innovación. Dentro de ese relato tiene que estar el alumno, pero jamás olvidar la propia experiencia del profesor, el problema que él tiene que arreglar usando la innovación. A partir de lo que han manifestado los dos profesores que nos acompañan, me gustaría saber si alguno de los presentes quiere comentar algo, contarnos alguna experiencia de innovación o preguntarles directamente a Daniel y a Rodrigo. Bueno, me parece que no. Me gustaría cerrar.
me gustaría cerrar entonces el conversatorio haciéndoles una última pregunta y luego que ustedes tengan el espacio como para cerrar también su participación. Me gustaría saber respecto de la innovación en la que han pensado participando de este conversatorio, ¿cuál ha sido el aprendizaje desde el ámbito más metodológico que ustedes lograron al implementar esta innovación? ¿Y de qué manera se han preparado luego de esa primera experiencia o de múltiples experiencias? ¿Cómo se preparan para la siguiente implementación de la asignatura en la que implementaron esta innovación? Bueno, en el caso nuestro, al menos en el caso mío, cuando se incorporó esta metodología gamificada, el gran conclusión, el gran hallazgo que se logró fue el cambio de mentalidad de los estudiantes y de los profesores respecto de las evaluaciones, específicamente de las evaluaciones online y particularmente de los cuestionarios. Porque usualmente el profesor usaba el cuestionario como último recurso para finalizar el semestre o para finalizar el curso, y era la instancia donde el estudiante se jugaba la vida, o aprobaba el ramo o lo reprobaba, con 20, 30, 40 preguntas, etcétera, las que fuesen, pero el estudiante llegaba a un punto de un estrés gigantesco porque en esa instancia de evaluación el alumno a veces se jugaba el todo por el todo. Y cuando le cambiamos la metodología, usando la misma herramienta, es el mismo cuestionario, pero esta vez subdividido en fases, donde el estudiante sintiera que podía avanzar, que podía equivocarse, que podía lograr repuntar en la siguiente fase y tener esta lógica de juego, que en realidad aquí hay una competencia, estamos jugando para lograr ser mejores, de llegar a un punto y ser comparativamente, y poder compararme con otros. Esa mentalidad en el estudiante fue un cambio cultural tremendo que generó también muchísima motivación para seguir y para que los mismos estudiantes incluso le pidieran a otros profesores que utilizaran la misma metodología. Y por lo tanto, a veces, y lo complemento con lo que decía Daniel, es muy importante no olvidar el crecimiento que hace el profesor respecto de la innovación, pero también no olvidar que los mismos estudiantes son muy buenos difusores de innovación. Y ellos a veces son los que incitan o van de alguna manera motivando a los docentes a que incorporen tecnología o incorporen metodologías que ellos han visto que son exitosas para ellos y que les satisfacen en términos de lograr mejores aprendizajes. Ese es por un lado. Y lo otro es que la metodología gamificada o el concepto de incorporar elementos del juego en las distintas actividades profesionales ha sido una constante que me ha ido motivando a ir incorporando no solamente tecnologías, sino también metodologías asociadas al juego en las distintas actividades. Hay distintas dinámicas, hay distintas mecánicas del juego que se pueden ir incorporando. No significa transformar la asignatura en un juego, significa incorporar mecánicas del juego en las asignaturas, ya sea por la recolección, por el logro de etapas, por el logro de puntos, ya sea por el trabajo en equipo, por la competencia misma. Es decir, si uno se mete en el tema de la gamificación, va a encontrar una serie de estrategias metodológicas que no requieren gran tecnología, que no requieren grandes inversiones. Es simplemente cambiar las maneras de hacer de cosas, de hacerlas y hacerlas más entretenidas, en definitiva. Bueno, en mi caso, respecto de la innovación que les presentaba, lo que me quedó bastante claro es que para las ciencias sociales o para los alumnos de ciencias sociales hay una importante ventaja, y es que junto con la teoría, que es bastante robusta en las ciencias sociales, es compleja, estamos involucrados en el aprendizaje y en la enseñanza de ella, la realidad es una cantera inagotable de material, es una reserva infinita, la realidad presente y la realidad de la historia humana. Es decir, todo lo que ha ocurrido, que sabemos que ha ocurrido y lo que ahora ocurre, es una forma muy concreta o herramienta para interpelar al alumno. Y en la misma línea me di cuenta, esto sí, afortunadamente hace bastantes años me di cuenta de esto, los alumnos
son capaces, la mayoría, de tener un punto de vista, solo que en ciertas formas que enseñamos a veces ese punto de vista no lo manifiestan, o en tales casos les cuesta tenerlo. Pero donde siempre aparece un punto de vista es cuando aparece una pregunta sobre la realidad, sobre una necesidad adaptativa de los seres humanos. Algo que a los seres humanos nos convoca éticamente, moralmente, que nos convoca desde el punto de vista de la sobrevivencia, o simplemente desde el punto de vista de la solución de asuntos prácticos, cotidianos. Siempre que hay algo allí que resolver y que merece discusión, debate o creatividad, he visto que los alumnos, la mayoría, conectan y son capaces de plantear bastantes cosas. ¿Y cómo viene el futuro? Bueno, pienso que por todo lo que está ocurriendo ahora, el uso de tecnología, derechamente de ciertas tecnologías, se ha hablado de la realidad aumentada, pero también puede ser cosas tan simples como el reporte de alumnos o sus respuestas a algún estímulo a través de videocápsulas, por ejemplo. Yo creo que ese es el paso natural cuando ya hay interés de los alumnos. Hay un componente netamente técnico que no se puede descartar en eso. Pedro nos comenta en el chat, ¿a qué responde una evaluación si su metodología responde a que sea entretenida? ¿Qué aprendizaje, qué retroalimentación aporta? Bueno, parto yo, porque en realidad los dos casos podrían estar dentro de la lógica de lo que es entretenido o que conecta con el alumno. Yo creo que la evaluación, la experiencia que yo conté, obviamente la conozco en profundidad, la evaluación, lo que pretende captar, o el objetivo de la evaluación y lo que ella puede captar, es la capacidad de los alumnos de formarse un juicio profesional. Quiero apelar aquí a una distinción que me enseñó antiguamente un profesor en la carrera que yo estudiaba en la universidad, sociología, y él en primer año tenía una frase bastante polémica, pero que quedó en la memoria de mucha gente. Él decía, mire, como aquí los temas son sociales, tienen que ver con los seres humanos, es muy fácil que ustedes tengan algo que decir. Y eso es muy bueno, pero eso que tienen que decir es una opinión. Y mi objetivo es que además de esa opinión puedan formarse un juicio profesional, es decir, una declaración más fundada de lo que ocurre, o una propuesta, un diagnóstico. Y ese era el tránsito universitario en opinión de él. Me quedó eso siempre en mente porque el uso de estas herramientas que conectan o que incluso divierten a los alumnos, debería igualmente mantener como punto tope, como objetivo tope de la evaluación, el que sean capaces de distanciarse en un cierto sentido del sentido común, distanciarse de la primera respuesta automática que da cualquier persona que no estudia ciencia social, y por eso, en mi opinión, el estímulo divertido o el estímulo potente o polémico es solamente, a mi juicio, un canal y una materia sobre la cual operar, pero siempre, siempre el foco está en que pueda, en forma seria, por así decirlo, explicar lo que está ocurriendo o emitir un juicio profesional de lo que está ocurriendo. Si eso no se hace, si no se evalúa con ese rigor, efectivamente hay temores en muchos de que simplemente el alumno se entretenga y que esto sea algo bastante liviano y no muy distinto de comentar las cosas en la mesa tomando onces o almorzando. Hay que mantener entonces un rigor evaluativo muy, muy importante si es que uno quiere usar también estas metodologías. Rodrigo. Sí, yo quería complementar que en la experiencia que yo he tenido con las tecnologías, en realidad el estudiante ha demostrado una motivación más por la metodología utilizada con la tecnología que con la tecnología en sí misma. Y eso también ha sido un cambio cultural para los profesores con los cuales he trabajado, porque muchos de ellos piensan que por el solo hecho de incorporar tecnología el alumno se motiva, porque lo ve conectado, porque lo ve usando tecnología y lo ve entretenido haciendo ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que nos ha ocurrido a nosotros, al menos por mi experiencia, es que el estudiante se ha motivado mucho más con aquellas estrategias que el docente ha utilizado incorporando tecnología. Y a veces incluso sin incorporarla.
hay actividades y hay pequeñas estrategias que a veces no requieren de tecnología y el profesor ha sido capaz de capturar la atención y ha sido capaz de motivar a los estudiantes a seguir participando. Lo que sí yo destaco es que los estudiantes les gusta mucho el desafío y con la incorporación de algunas estrategias gamificadas, los estudiantes han sentido ese desafío como una instancia motivadora para aprender. Y al ver que ellos van logrando aprendizaje, cuando ellos van reconociendo que efectivamente están aprendiendo lo que deben aprender, surge aún más una motivación por llegar hasta el final. Cuando el alumno empieza a perder el interés porque ve que hay mucha parafernalia, hay mucho brillo, pero poca sustancia, el mismo estudiante se da cuenta que en realidad no vale la pena seguir adelante o realmente tratará de ocupar el menor esfuerzo posible para llegar al mínimo. Pero cuando estamos desafiando al estudiante, cuando lo ponemos en una situación donde él puede demostrar que está aprendiendo y que lo que ha ido aprendiendo le sirve, ha sido un elemento tremendamente valioso para avanzar en el aprendizaje. Yo quisiera agregar que cuando integramos curricularmente la tecnología, la hacemos siempre pensando en los objetivos de aprendizaje presentes en el programa y nunca, nunca, nunca alejados de ellos. Por lo tanto, cuando se menciona conceptos como divertido, entretenido, son elementos adicionales al rigor que debe siempre acompañar el proceso de formación de un estudiante, sobre todo universitario. La integración curricular de las tecnologías significa que no se integran como un elemento adicional. Eso se llama activismo. En pedagogía y en uso de tecnología se llama activismo. Es decir, la acción propia de incorporar algo que es un elemento nuevo, que pensamos que puede motivar, pero que realmente no aporta al aprendizaje del estudiante. Cuando lo integramos curricularmente, lo integramos desde el programa de estudio, pensando en transferir dominio para que el estudiante lo pueda después implementar en casos o en problemas contextualizados. Por lo tanto, el rigor metodológico siempre debe estar presente. Alan nos hace un comentario y luego pone una pregunta, se los voy a leer. En general, el aula digital significa un mayor compromiso de parte del estudiante, de tener autorregulación y también de hacerse responsable de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Situación a la que ellos no están acostumbrados por el modelo educativo que tenemos de ellos, entre paréntesis, entre comillas, receptores de conocimiento. ¿Cómo lograron atravesar esa tremenda barrera? Cuando significa mucho más esfuerzo por parte del estudiante y que generalmente él lo siente como algo negativo del curso. Yo sobre esa observación estoy de acuerdo con Alan. Sobre la primera parte que él indica, creo que requiere mayor compromiso y también coincido con que hay alumnos que derechamente lo ven como algo negativo. Y respondería así lo que consulta Alan al final. Esa barrera, que en todo caso está recién observándose, yo diría que en mi caso al menos no está superada, está en proceso por esto que estamos viviendo este año. Me da la impresión que en el tema del aula digital, al menos hablando de clases remotas, sería bueno aclarar eso, lo que estamos haciendo hoy, muchas universidades son clases remotas. La experiencia online me parece que daría para una respuesta diferente a lo que voy a plantear. Cuando hay clase remota y por tanto una mayor conexión temporal y sincrónica, cantidad de tiempo y sincronicidad entre el alumno y el profesor, pienso que siguen siendo los elementos motivadores principales dentro de un conjunto mayor. Los dos principales siguen siendo, en mi opinión, los que usualmente se han mencionado como involucradores o que potencian el involucramiento de los alumnos. El primero es la exigencia, el hecho de que el profesor se ve una persona exigente en el sentido no de, comillas, mañoso, sino exigente en cuanto a que pone una vara bastante elevada y comunica a los alumnos que él cree que ellos son capaces de
de saltar esa vara, de cruzar ese camino y que en el fondo los desafía, los desafía, los desafía. Ese es el primer elemento que yo creo que no cambia en el aula, al menos en la experiencia remota. Y el segundo elemento que va muy de la mano del otro, es la credibilidad que tiene el profesor en los alumnos. Es decir, cuánto ellos creen en su profesor o profesora, incluso cuánto afecto tienen por él o por ella. Este último elemento, en mi experiencia, lo digo, es bastante decisivo. Y cuando se juntan los dos elementos, los dos están presentes, se produce lo mejor de la situación. Y yendo al aula digital en concreto, por ejemplo, entonces he visto que cuando logro, no siempre lo he logrado, cuando logro que los alumnos crean que yo confío en ellos y que por eso estoy siendo muy exigente con ciertos ejercicios o reglas de involucramiento, como lo que consulta Alan, la llegada a tiempo, la lectura de las cosas para la semana siguiente, en fin, y cuando logro que me vean como un sujeto agradable, así de simple, un sujeto, aunque suene cliché, agradable, simpático, con el que es grato hablar, o al menos preguntarle por chat, cuando logro esas dos cosas, la experiencia es muy por lejos que si falta uno o los dos de estos factores. Sí, yo tengo una opinión respecto a lo que plantea Alan. Yo creo que el estudiante siempre ha sido responsable de su propio aprendizaje, con plataforma online o sin plataforma online. ¿En qué minuto esa responsabilidad empezó a traspasarse al docente como si fuese una especie de carga o boleta de cambio? Probablemente en alguna etapa de la vida escolar. Y los profesores probablemente tenemos, los que trabajamos en colegio, tal vez tuvimos culpa de aquello. Pero en realidad yo siempre he sentido que la responsabilidad es del estudiante en todo minuto. ¿Cómo podemos cambiar la de receptores de conocimiento? Bueno, yo creo que los que lo han hecho ha transformado esa relación de receptores a constructores, derechamente. Yo he visto experiencias de profesores que han trabajado con sus estudiantes en la construcción de conocimiento y no en la recepción de aquello. Y a esos profesores con grandes sacrificios, con grandes esfuerzos, les ha ido bien. Porque cuando el estudiante siente que va logrando aprender y que lo que está aprendiendo realmente sirve, que tiene sentido, que tiene lógica, que en realidad el profesor no es un sujeto que traído desde el espacio y que le empieza a hablar en un idioma que no entiende, sino que más bien es una persona que aporta, que apoya, que dirige, que exige, como dice Daniel, pero que está a un lado, no enfrente ni sobre, sino que está a un lado junto conmigo como un sujeto con el cual yo puedo contar para aprender. Esa dinámica yo la he visto en algunos docentes y que ha sido muy exitosa para aquellos que lo han implementado. Porque claro, el estudiante va a preferir sentarse y a escuchar y a ser un receptor porque le hemos acostumbrado a hacerlo durante casi 17 años o 14 años, dependiendo de la escolaridad, pero ese proceso puede revertirse en la medida en que el estudiante logre darse cuenta de que en realidad él es el gestor de su propio aprendizaje y que los profesores que están junto a él están para construir ese proceso, no para transferirlo, no para, ¿cómo se llama?, entregarle algo, sino para ayudarle a construir su propio desarrollo personal. Yo creo que en esos espacios, yo creo que se podría revertir esa negatividad que a veces los estudiantes sienten cuando les imponen algo, les vienen y les colocan a un sujeto adelante que les habla en chino y que tienen que aprenderlo porque sí, porque realmente no es lo que tienen que hacer y nadie les explica que en realidad eso es fruto de una reflexión, que eso forma parte de algo que viene después. En la medida que él sienta que va construyendo algo, esas negatividades se van transformando en algo mucho más positivo y la relación que se establece con el profesor se transforma en algo mucho más cercana y más positiva. Cuando el profesor está al lado y no al frente o arriba, yo lo he visto como una instancia mucho más positiva de mejora en la calidad de la educación.
Es bien interesante lo que nos plantea Alan, porque en realidad es una realidad que ocurre en distintos contextos y en distintos niveles educativos. Los estudiantes de verdad llegan a la universidad con una actitud muy escolarizada, pensando en que van a seguir con la misma estrategia del profesor de colegio que entrega todo para que ellos vayan construyendo en realidad mínimamente, sino que vayan repitiendo lo que el profesor les va enseñando. Eh, Poniéndonos en el caso específico de la integración de tecnología, como lo hemos estado diciendo en varias reuniones con equipos de docentes en la facultad, efectivamente, cuando tú integras elementos nuevos, hay que comprender que esa integración lleva de la mano el cambio de rol. Cambia el rol del profesor cuando integra un elemento adicional, por ejemplo, como el uso de la tecnología. Y si cambia el rol del profesor, también cambia el rol del estudiante, porque las interacciones, sobre todo cuando hacemos formación con uso de tecnología, cambian brutalmente, las dinámicas cambian. La relación entre el profesor y estudiante cambia, la relación entre estudiantes también cambia, y finalmente la relación entre el estudiante y los contenidos también cambian. Por lo tanto, es una transformación no solamente de la práctica pedagógica, sino que de la relación o de la interacción que se produce al interior de esa aula, sea física o sea virtual. Y por eso hace un momento hablábamos de la importancia que tiene la institución. Alan, cuando un profesor o un equipo de académicos tiene el respaldo de su director de carrera, de su decano y en general de la institución completa, tiene el apoyo, pero un apoyo real en donde se dan espacios e incentivos para que el docente transforme permanentemente su metodología, su práctica pedagógica, ese apoyo se va a traducir en que el docente va a atreverse siempre a ir más allá, a dar un paso, a desafiar a los estudiantes a nuevas acciones, a nuevos desempeños, a nuevos desarrollos. ¿Sabes por qué te digo que es importante el apoyo de la institución? Porque nos ha pasado, con Rodrigo trabajamos muchos años y en más de una institución. Nos pasó que con grandes ideas de innovación, no solo nuestras, sino que de otros académicos con los que trabajábamos, resulta que llegaba la encuesta de evaluación de esa asignatura y muy amargamente comprobábamos que los estudiantes repudiaban al profesor, lo evaluaban mal, pero eso es súper comprensible desde lo que ellos están acostumbrados a hacer. Cuando tú tienes el apoyo de la institución, tienes el respaldo de la institución que te va diciendo avanza sobre este camino, tú te sientes con la ventaja y con el apoyo de que esa evaluación va a ser considerada en su justa medida y no va a entorpecer esta dinámica permanente de transformación de la práctica, que es lo que tiene que ocurrir. Ya el mundo de las certezas, este académico que por más de 20 años enseñaba los mismos contenidos, olvídate, eso ya pasó hace mucho tiempo. Por lo tanto, si el profesor se siente apoyado, ya no va a ser tan importante que los estudiantes te pongan una mala calificación en la evaluación, porque vamos a ser capaces entonces de levantar esa información de manera productiva y demostrarle al estudiante que si ellos de verdad se hacen cargo de su propio aprendizaje, este va a ser mucho más enriquecido y les va a beneficiar como futuros profesionales. Si no tenemos el apoyo de la institución y la institución se asusta cuando los estudiantes califican negativamente por esta razón, normalmente, ¿sabes qué decían? Es que el profe no me pasa la materia. Es que solo nosotros trabajamos. Entonces, a uno le parece insólito, pero estos chicos vienen con esa realidad aprendida. Entonces, cuando tú vas avanzando con el apoyo de la institución y por sobre todo en comunidad con tus académicos vecinos, con quienes desempeñan pedagogía en tu misma asignatura y en otras, tú te sientes un cuerpo, una comunidad de pares que va reflexionando, que se va aportando, que va aprendiendo de sus errores y de sus aciertos. Y cuando eso ocurre, finalmente lo que tiende a pasar es que el estudiante comprende cuando inicia la asignatura que esa asignatura se enseña de esa manera y no de otra. Y entonces das ese salto que tú muy bien pusiste en la discusión. Yo te lo agradezco. No sé si quieres aportar algo más, Alan. Me parece un tema súper interesante porque
es algo que vivimos constantemente, y sobre todo porque generalmente estas innovaciones se dan muy en islas en las carreras. Entonces, como es una innovación en isla, inherentemente los estudiantes te comparan, y generalmente la comparación es negativa. Y como justo estaban mencionando antes, lamentablemente la única forma en que generalmente se evalúa el profesorado es con la encuesta docente del estudiante. Entonces vienen los cuerpos, ¿cierto?, directivos, básicamente a enrostrarte, ¿cierto?, que estás mal evaluado. Pero la mala evaluación, pero no se hace a veces un análisis mucho más profundo del tema. Entonces, eso lo que hace al final es, o lo que yo siento, es que muchas veces para los profesores y los empuja a no hacer cosas nuevas por el miedo a que me evalúen mal. Y ahí entramos en un círculo, ¿cierto?, de al final, mejor hago esto, que me pongo adelante, le hablo todo lo que quiere el estudiante, se la hago fácil, me evalúa bien, bueno, y yo sigo tranquilo, perdón cómo lo decía, pero cuidando mi pega. Pero no estamos viendo el proceso que realmente queremos hacer, que si el día de mañana ese estudiante no va a tener a alguien que lo vaya guiando adelante para realizar su vida profesional, sino que él mismo va a tener que desarrollarse. Entonces, mi punto va que me gustaría que este tipo de cosas, ¿cierto?, pasara mucho más institucionalmente, que fuera un empuje institucional, porque por lo menos lo que yo veo en nuestra institución es que todas estas innovaciones se hacen en islas porque hay que postular un fondo muy específico, de un cuerpo muy específico, y dan algunos cupos semestrales para hacer algunos cambios que se sabe que funcionan. Entonces, en algún momento, por ejemplo, ¿en qué momento la carrera dice nosotros vamos a enseñar todo en ABP? Como lo hace alguna universidad, y tiene todo su programa en ABP. Y modificaron su infraestructura, modificaron los programas, modificaron todo, y entonces la gente que va a estudiar a esa universidad sabe que se aprende en ABP. Entonces, siento que se necesita mucho más política institucional en ese caso, y para poder hacer un empuje, porque yo he visto tremendas ideas, y que muchas veces quedan en 1, 2 o 3 veces que se realizan, porque los empiezan a evaluar mal, y como yo sé que si me evalúan mal 2 o 3 o 4 veces seguidas, me pueden echar. Entonces reculo, me devuelvo a lo antiguo y sigo por el mismo camino. Sí, tú tienes toda la razón. La experiencia que tuvimos con Rodrigo, 8 años trabajando en una mega institución como INACAP, en el Centro de Innovación en Educación, todo lo que tú señalas nos pasó. ¿Cómo lo fuimos superando? Generando mucha conversación, mucha reflexión, bueno, también siendo un poco agresivos en nuestro discurso para que nos escucharan, para que nos atendieran, y los procesos de innovación son complejos y se realizan justamente como tú mencionas. Primero es una idea en un proyecto incipiente que se financia, que se acompaña al profesor, después se evalúa ese proyecto. Nosotros teníamos una segunda fase en donde complejizábamos, por ejemplo, si tú lo enseñabas en no sé, en algo como vinculado a desarrollo organizacional, en psicología, bueno, te decíamos, Alan, por favor, esta misma estrategia, júntate con profesores de medicina y vas a incorporarlo contextualizada a la naturaleza de lo que los profesores de medicina enseñan. Y entonces, de alguna manera, la estrategia iba pasando por distintos filtros hasta que en una tercera etapa se demostraba fehacientemente que con métodos quali y quanti, que la estrategia era adecuada y se transfería a la institución. Y así como, por ejemplo, tuvimos precisamente la carrera ¿cuál era, Rodrigo? De construcción, creo, en donde se enseña todo por ABP, tal como tú lo señalas. O, por ejemplo, trabajo social a nivel nacional, 27 sedes, a nivel nacional con aprendizaje más servicio. Pero estos procesos son complejos. A lo mejor lo que le falta a la UDD, que yo no lo puedo decir porque llevo muy poquito tiempo, pero deduzco de lo que se comenta, es que a lo mejor le falta mayor conversación, mayor debate, mayor impulso, mayor decisión, o sea, una firme decisión por ir sobre el camino de la innovación y apoyar a sus docentes para que esto resulte. Y bueno, financiar a los profesores, sustentar las innovaciones, generar espacios de difusión que son tan importantes también. Este es un camino a desarrollar, Alan. A lo mejor lo que nos falta es madurez. Yo lo que te podría pedir y sugerir
es que en los círculos en que tú estés, converses sobre esto, que esto se vaya multiplicando, que la gente vaya comprendiendo a todo nivel, Daniel también, que está en un nivel superior, ir hablando de estos temas que son fundamentales. Y yo creo que de esa manera, trabajándolos con tiempo, porque muchas cosas, Rodrigo también lo puede mencionar, muchos aspectos nos demoramos 4 o 5 años en poder lograrlos, no son transformaciones que se hacen de manera rápida. Loreto, ¿tú querías hacer algún comentario? Sí, primero muchas gracias y disculpen, llegué tarde, así que no puedo comentar mucho lo que dijeron, súper interesante lo que he escuchado hasta ahora, pero ya me pondré al día en algún minutito escuchando la grabación. Pero me dieron ganas de opinar, sobre todo en lo último, en lo siguiente. Yo creo que este es un tema como para compartir ahora ya como en un rol más como de docente, que yo me hago esta pregunta siempre. En general, todo lo que pueda significar generar cambios que permitan agregar valor a lo que se hace, yo soy como de ese club. ¿Ah? A veces, claro, a veces lo paso mal, me equivoco, pero soy de ese club. Entonces me siento dentro de esa tendencia, porque yo entiendo la innovación claramente, o sea, no como una técnica, sino que como una actitud, por así decirlo, una manera de entender la forma de formar, la forma de aprender, la forma de entender la sociedad, y en ese sentido entender el cambio, y que lo que estamos tratando de fortalecer es un aprendizaje al cambio, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la innovación creo que puede ser un enfoque muy interesante. Sin embargo, ¿dónde está mi tema? Y esto es lo que quiero como escucharlo, porque es medio polémico. Tiene que ver como con la satisfacción del cliente o del alumno. ¿En qué sentido? Yo sé que en general los cambios a veces cuestan, pero por otro lado, yo soy de las personas que creo que cuando un cambio, un proceso que entrega valor, ¿no es cierto?, al aprendizaje, tiene un sentido, los clientes, en este caso los estudiantes o quien sea, debiera estar de acuerdo. O sea, me complica, o sea, cuando uno ve un rechazo, hay que pensar, hay que evaluar. O sea, por muy innovador que uno se crea, no sé si se me entiende lo que quiero decir, en el sentido de que la innovación tiene que tener un sentido. O sea, innovar por innovar, no sé si es el sentido. O sea, uno innova porque eso que innova le agrega valor a aquello que estamos, yo lo entiendo así, yo entiendo como agregar valor, porque no siempre todas las innovaciones entendido como un cambio, necesariamente agrega valor. O sea, entonces, la innovación como un enfoque que permite agregar valor a un proceso formativo en el aula, me parece súper importante, pero ahí no es menor. ¿Por qué? Porque la opinión de los estudiantes, de quien sea, con quien uno esté innovando, si está en un trabajo, puede ser con los colaboradores, qué sé yo, tiene que hacerle sentido a quien uno lo está tratando de innovar, porque si no, también, ahí me gustaría como escuchar más eso, porque yo creo que ahí hay una tensión, no creo que haya una manera de resolverlo, pero yo creo que hay una tensión que hay que considerarlo, porque de alguna manera también los alumnos, los estudiantes te van como entregando señales, y te van entregando señales que en el fondo lo que uno quiere es ayudarles a que ellos aprendan mejor. Entonces ahí hay un tema del interlocutor que yo creo que es súper importante y que es como sistémico, tiene que retroalimentarse. Entonces, si siempre, o sea, yo digo, si yo hago algo que me puede sonar muy entretenido, pero siempre recibo una mala evaluación, tengo que preguntarme, oye, a ver, esto que estoy haciendo, ¿para qué lo estoy haciendo? Es porque yo estoy convencida que es algo bueno, algo innovador, pero ¿y si no le hace sentido? ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿para qué se hace? Entonces, de eso quería como compartirlo con ustedes, que es una pregunta que yo siempre me hago. Ahora, comparto plenamente que si no hay una voluntad en una institución, cualquiera sea, universitaria, lo que sea, no hay una voluntad de querer agregar valor, de querer innovar en lo que se hace, no tiene sentido, porque si no es como pegarse contra la pared. O sea, yo parto de la base que eso significa entender, incentivar, facilitar, apoyar, acompañar procesos que ayuden, y en eso no da lo mismo como uno sea evaluado, efectivamente en general, en general. Sin embargo, el tema de fondo sobre el cual quiero escuchar tiene que ver con lo otro, con este trabajo que es bidireccional, con esta manera esta experiencia en la cual
a quien se supone que va dirigida la innovación también debiera encontrar la buena, sino para qué. Eso. Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo que el ejercicio de la docencia necesariamente tiene a la base el proceso de reflexión docente. Y el proceso de reflexión docente es el momento en el que el profesor o la profesora se cuestiona aquello que ha realizado en la clase. Muchas veces nos vemos tentados por incorporar muchos fuegos artificiales a nuestra clase que no siempre son necesarios. Y eso ha pasado por años, especialmente con el uso de la tecnología. Con Rodrigo, cuando trabajábamos en el Ministerio de Educación, muchas veces nos tocaba revisar investigaciones en donde se hacían acciones, se llevaban a cabo acciones en que el estudiante se suponía se iba a motivar mucho por el aprendizaje, pero resulta que tú lo evaluabas a la salida del laboratorio, le preguntabas, ¿qué te pareció? No, súper bien, entretenido el software. Ah, perfecto. ¿Y te gustó venir? Sí, perdimos clase. Ya empezamos a estar mal. Y después, ¿y para qué te sirvió? ¿Te ayudó a aprender más? No, pues no, pues sí era entretenido, era cosa de salir de la clase. Esos elementos han ocurrido durante muchos años y no estoy segura que no vayan a seguir ocurriendo, pero cuando tú realizas esta reflexión pedagógica de manera individual y miras, revisas las decisiones que tomas en tus clases y cómo esas decisiones han ayudado o no han ayudado a tus estudiantes, es muy difícil que te vayas por un camino en que el estudiante no aprenda. Más Loreto, si es que además esas reflexiones las haces con la comunidad de pares con la que trabajas, en donde vas compartiendo experiencias, aciertos, desafíos, negativas de los estudiantes o realmente aspectos positivos. La innovación, la gestión de la innovación es un proceso. Y como proceso parte de un diagnóstico. Si tú como profesor no logras encontrar un problema o una brecha para resolver, ¿para qué vas a cambiar aquello que ya estás haciendo? Si la innovación por la innovación, el cambio por el cambio es una pérdida de energía. Si el profesor cuando detecta un espacio en donde puede incorporarle un elemento, por pequeño que sea, que sabe que de alguna manera va a hacer que los estudiantes mejoren el aprendizaje, lo intenta. Muchas veces eso tampoco le resulta, pero no significa que no lo tiene que volver a intentar. No es ensayo y error, porque la innovación, como te decía, es un proceso, y ese proceso está ajustado y está de alguna manera arreglado y orientado. Por lo tanto, si tú sigues esos aspectos y lo haces en compañía de otros y otras, efectivamente los resultados pueden ser positivos o lo más cercano a lo positivo. No sé qué dice Daniel, Rodrigo y los demás participantes. Sí, Okay. yo quería comentar, Daniel, si me permite un minuto, y volver sobre el tema de la satisfacción del cliente. Yo creo que esa dinámica, esa mentalidad está muy presente en las instituciones privadas, de complacer al estudiante, porque finalmente si el estudiante se va, es un ingreso, una matrícula menos, es una mensualidad menos, y eso a veces repercute en los presupuestos. Y a veces las direcciones tienen la tendencia a darle el gusto al estudiante y a acoger sus quejas de que los profesores no están haciendo clase cuando el profesor está implementando una metodología de aula invertida, por ejemplo. O cuando el profesor está haciendo uso de las tecnologías a través de la plataforma y está colocando material en la plataforma cuando el estudiante se queja de que el profesor no le pasa las materias, no hace clases presenciales. Entonces, cuando yo hablo de un ecosistema de innovación es porque también quien innova no es solamente el profesor en la clase, sino que también tiene que innovar el ecosistema para permitir que precisamente estas cosas como los estudiantes que se quejan de que no tienen clase, cuando en realidad están realizando otro tipo de metodología, también tiene que ser algo valioso y ser valorado también por la institución. Por eso es que en la experiencia que Carol mencionaba, de que los estudiantes iban a quejarse al director de carrera porque el profesor no les hacía clase y el profesor estaba implementando la metodología de aula invertida, el director de carrera acogía al estudiante el reclamo y le llegaba el reto al profesor y el profesor dejaba de implementar metodología.
Y toda la innovación, toda la energía queda en nada, porque al final de cuentas el profesor se aburría de que le estuvieran retando, porque estaba haciendo una innovación y los alumnos se quejaban porque no hacían clase. Y por lo tanto el discurso y la energía que tuvimos que incorporar como equipo fue también conquistar a las direcciones, también conquistar a los responsables y encargados de la institución de que este proceso que ocurre dentro de la sala de clase también tiene que ocurrir fuera de la sala de clase. Que no es algo que, como dice Alan, es una isla que ocurre entre las cuatro paredes, pero resulta que esas cuatro paredes también tienen proyección, también tienen ventanas, también tienen puertas, y las innovaciones que ahí surgen pueden extenderse hacia otros lados. Y si el medio no está preparado para recibirlas, va a ser complejo poder ir creciendo. Y yo, la verdad es que una de las cosas que siempre lamenté en las dinámicas que teníamos era que al estudiante se le escuchaba mucho. Cuando está en un proceso de formación y sobre todo en carreras profesionalizantes, que no es lo mismo que estar formando a un chico para el mundo en la escuela, entregándole valores, entregándole tal vez ciertos conocimientos. Pero cuando estamos hablando de un nivel técnico superior o superior, estamos hablando de enseñanza profesionalizante y en algunos casos de liderazgo mayor. Y por lo tanto esos personajes tienen que entender que en realidad ya no estamos en el colegio, que aquí ya las cosas son distintas, que las dinámicas son diferentes, y cuando ellos logran entender aquello, yo creo que las cosas pueden fluir, pero siempre y cuando el ecosistema intraclase y fuera de la clase también está involucrado. Sí. Y yo me la jugaría, Loreto, por una explicación en que quiero aplicar un concepto que viene del sesgo que tengo con la psicología organizacional. Todos tenemos esos sesgos de la especialidad. La universidad, las universidades, toda la tradición ha estado marcada por esta idea de que es un lugar de excelencia, de élite, y por tanto que la experiencia formativa es algo poco usual, donde la persona se somete a un rigor poco usual, se somete a reflexiones y experiencias poco usuales, y donde en realidad las tensiones son parte del aprendizaje, los errores, en fin, la experiencia de los límites es parte del aprendizaje. Eso yo no lo negaría y no me parece mal en absoluto. Solo quiero poner el contrapunto con otro concepto, y aquí lo quiero tomar del mundo de los negocios, haciendo una relación muy cuidadosa, porque obviamente el concepto del mundo de los negocios no se puede traspasar a la educación simplemente así. Resulta que, como en el mundo de los negocios o de las organizaciones más en general, se ha estudiado mucho la innovación para ver por qué razón funciona más una que otra, y ya se ha llegado a un cierto consenso de que la innovación que mejor funciona es, la que resuelve un problema o satisface una necesidad, pero en segundo lugar, y a eso quería ir con la segunda, le llaman cuando crea una experiencia frictionless. Frictionless significa sin fricción. Friction, fricción, frictionless, sin fricción. Entonces, ¿qué significa este concepto? Que la persona, cuando va a consumir un servicio, por ejemplo, yo llamo a Uber o a Corner Shop, yo espero que la conexión con ellos sea una experiencia con la menor cantidad de trabas posible, porque necesito que me traiga algo rápido, supongamos que lo quiero rápido, o algo que no puedo obtener yo por mí mismo. Entonces, si Corner Shop me pidiera llenar una tabla Excel con el pedido del supermercado, e igualmente me la trajera en poco tiempo, yo no estaría en una experiencia totalmente conforme con él si hubiera una competencia que me lo trae como hoy lo hace Corner Shop. Por lo tanto, ese Corner Shop con Excel desaparecería y el otro primaría. Entonces descubrieron que a nivel de psicología más básica estamos buscando experiencias sin fricción. Ahora, ¿cómo aplicar esto cuidadosamente a la universidad? Como siempre, tratando de un punto medio. La universidad no puede ser una experiencia sin fricción, porque efectivamente ellos no son usuarios, no están pagando por un canal en que yo les entrego algo, ellos lo toman y se lo llevan, no es un producto. En ese sentido, no es lo mismo. Sin embargo, hay algo que tomar de la noción de frictionless, y esa noción es la confianza. Cuando hay una experiencia frictionless, sin fricción,
el apego que se crea entre quien provee y quien solicita algo es muy fuerte. Eso técnicamente es lo que se llama fidelidad a la marca. Y entonces, cuando uno dice, ah, pero el profesor no es una marca, ok, no se puede aplicar, pero tratemos de sacar nociones que uno pudiera adaptar. Un profesor es un, comillas, alguien que dice, voy a proveer algo, voy a proveer un espacio contenedor, voy a proveer de conocimientos, voy a proveer un espacio de co-construcción, lo comentaba antes Rodrigo. Voy a proveer de condiciones para que tú finalmente te autonomices lo máximo posible, para que tú incluso hables conmigo en algún momento como profesor en tu futuro, en fin. Bueno, esa experiencia, aunque no le llamemos marca del profesor, tiene alguna similitud con la experiencia de fidelidad. Y de hecho, las universidades siempre fueron espacios de fidelidad del aprendiz hacia el maestro. Y ese era el lazo fundamental que estaba en las universidades. Entonces, en resumen, yo diría, para evitar este reinado del clientelismo en las universidades, creo que una de las formas de evitar ese reinado es, aunque suene paradójico, incorporar con muchísimo cuidado algunas ideas que se ven en el mundo de los servicios y de los productos. Suena paradójico porque estamos diciendo para controlar el clientelismo. Suena rarísimo incorporar nociones que vienen del mundo de los clientes. Es que es más bien adaptar o inspirarse en. No es el mismo concepto. No hay un marketing de profesor, no hay una marca de profesor. Es el concepto que está detrás, dado que es la psicología humana la que funciona ahí. Ese alumno, ojo con eso, ese alumno es un consumidor todo el día, está seteado, esto ya hablando a nivel más sociológico, está seteado para funcionar así, está, si ustedes quieren, entrenado. Entonces, si nosotros hacemos innovaciones que generan desconfianza hacia el profesor, que generan una experiencia desagradable sin que sea significada, esa innovación que genera fricción, conflicto, en fin, de no generar significación, no es una innovación, a mi juicio, que tenga mucho destino. Esa es la propuesta que yo haría. Es un modelo que no sé si existe, no es un modelo tampoco mío, estoy juntando cosas que han dicho otros, pero yo creo que ese punto medio es algo que no se ha discutido suficientemente. Y termino diciendo, quizás no se ha discutido suficientemente porque cuando a los profesores se nos dice, oye, veamos cómo se hace, por ejemplo, a nivel de las empresas, la primera reacción que todos hemos tenido alguna vez es, no, eso es una empresa. ¿Quién me va a enseñar a mí la gestión de cambio empresarial respecto de la innovación en una universidad? Mucho, mucho, porque son principios generales que aplican a cualquier organización. En esa generalidad yo propongo hacer una conexión. Muy interesante, muy interesante. ¿Alguien más quiere agregar algo, hacer un comentario, pregunta? Los expositores, Daniel, Rodrigo, ¿quieren expresar antes de que cerremos algo? Solo muchas gracias a las personas que han venido, nada más que eso, como siempre, y porque es un horario, siempre hay cansancio, en fin. Muchas gracias, sobre todo porque ha sido bien local, bien, como se dice, cercano, y porque son personas que a todas las he visto, me parece. Así que muchas gracias por estar ahí. Bueno, estamos... Sí, por mi parte Rodrigo. también agradecer la invitación, sí, agradecer la invitación por este momento, agradecer a los participantes que están en este instante y bueno, invitarlos a seguir en esta senda de innovación. Ya son innovadores por el solo hecho de participar en esta teleconferencia que parecía de ciencia ficción hace un par de años atrás, en un contexto que parecía también de ciencia ficción, y por tanto eso ya nos convierte en unos innovadores. Y efectivamente, como decía Alan, la innovación es una isla, pero que también se puede convertir en un archipiélago, en la medida en que podamos ir juntándonos entre todos y formar comunidades docentes de innovadores. Eso nos funcionó bastante bien, tuvimos éxito en algunos casos, en la medida en que las comunidades se van fortaleciendo, van surgiendo también nuevas comunidades y entre todos podemos ir generando un cambio. Fíjense que yo una vez vi un video y probablemente Daniel lo conoce. Los liderazgos no surgen por aquel que genera solamente el cambio, sino por aquellos que lo siguen.
El seguidor es el que genera el líder, y en la medida en que nosotros podamos ir teniendo de alguna manera impacto en otras personas, en otros colegas, seguir formando comunidades, vamos a ir fortaleciendo nuestras maneras de actuar y vamos a poder compartir mucho más de lo que podemos hacer ahora y generar un movimiento real de cambio en donde realmente necesitemos hacer ese cambio. Eso nada, y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias Daniel, Rodrigo, a Alan, a Loreto, a Camila, a Pedro y a Javi que nos acompañaron hoy. Este conversatorio va a quedar grabado y va a ser publicado para que luego ustedes comenten a sus colegas para que lo puedan revisar.